Bueno, vamos a comenzar con la exposición del tema del impacto del gasto público en el crecimiento económico en el Perú del 2010 al 2020. Los alumnos integrantes de este equipo son Michael Joseph Rivas y quien les habla, Cristian Daniel Morales. Ok, ahora vamos a presentar el marco teórico del modelo teórico a desarrollar. Esta es una función del PBI de las variables de los ingresos tributarios, el gasto público y la deuda pública. La justificación teórica para el modelamiento de este modelo teórico parte primero de la teoría del crecimiento económico keynesiano, donde podemos encontrar la relación lineal entre el PBI y el gasto público. eh, Observamos que la derivada parcial para estas dos variables es positiva. Luego tenemos el PBI medido bajo un enfoque de ingreso, en el cual un componente de formación del PBI vienen a ser los ingresos tributarios. Esta derivada parcial también es positiva. Y finalmente, en el modelo del marco de la responsabilidad y la transferencia fiscal, podemos observar la relación lineal entre la deuda pública y el PBI. En este caso, esta derivada parcial es negativa. Aquí podemos ver las fuentes donde fueron recabados cada modelo, en Keynes, Larios Burneo y el Consejo Fiscal. Seguidamente presentamos las variables. En este caso tenemos el Producto Bruto Interno Real, el gasto público, los ingresos tributarios y la deuda pública, cuyas nomenclaturas son PBI, GP, IT y DT. Tenemos que estas variables son del tipo dependiente, la del PBI, independientes las demás. Las unidades de medida son en millones de soles y en una frecuencia trimestral. Todo esto recabado del Banco Central de Reserva del Perú. Luego presentamos el plan de análisis. Este consiste en un primer momento sobre los estadísticos descriptivos de las variables. Luego realizamos el análisis de estacionalidad. Seguidamente aplicamos una transformación logarítmica. Y luego presentamos el análisis de estacionalidad por el test de Dickey-Filler aumentado. Seguido a ello tenemos el análisis de la causalidad de Granger. Una vez hecho todo lo anterior, podemos pasar al modelo autorregresivo de rezagos distribuidos, estimado bajo un enfoque de mínimos cuadrados ordinarios. Y a continuación de las estimaciones, pasamos a realizar las pruebas para determinar si es que el modelo no presenta una violación de los supuestos clásicos de series de tiempo. Pues son autocorrelación, heterocedasticidad, multiconalidad, normalidad y finalmente el test de Kusum para ver el equilibrio del modelo. En este caso tenemos nuestro plan de análisis un poco más detallado, el cual comienza con el coeficiente de simetría, que representa pues la simetría de distribución de los datos respecto a su media o parte central. También tenemos la kurtosis, que mide el grado de simetría o asimetría para la distribución de probabilidad de la variable aleatoria. Seguido a ello tenemos el estadístico Jarque-Vera, que nos ayuda para poder realizar la prueba de normalidad. Ese estadístico está compuesto por la muestra, el skewness y el kurtosis. Para la prueba de normalidad tenemos las siguientes hipótesis. Las series están normalmente distribuidas, la hipótesis nula, y la hipótesis alterna, las series no están normalmente distribuidas. Y el criterio para realizar el test es que un p-value menor al 5% rechaza la hipótesis nula. Tenemos ahora la matriz de covarianzas. Es una matriz cuadrada que contiene varianzas y covarianzas de diferentes variables. La matriz de correlación, que muestra los valores de correlación de Pearson, que miden el grado de relación lineal entre cada variable. La desestacionalización, que son las causas que producen la estacionalidad de una serie, se consideran factores exógenos, cuya naturaleza es no económica y que influyen en la variable de estudio. Luego tenemos la transformación logarítmica, que reduce la desviación estándar de las series con el objetivo de estabilizarla antes de estimar. Luego de ello tenemos la estacionalidad. Las series deben presentar condiciones de estacionalidad débil, es decir, que su media, su varianza y su covarianza tienen que ser estacionaria o constante a través del tiempo. Los modelos presentados por el test de Dickey-Filler aumentado son tres. Son el modelo sin constante y sin tendencia, el modelo con constante y el modelo con constante y con tendencia. El criterio de las hipótesis que posee este modelo son: la hipótesis nula, la serie presenta raíz unitaria, es decir, no es integrada de orden 0, y la hipótesis alterna, la serie no presenta raíz unitaria, es integrada de orden 0. Luego tenemos la causalidad de Granger. Esta es una prueba empleada para determinar si una serie temporal puede causar a otra.
aquí tenemos el modelo restringido y no restringido, que son importantes para armar el estadístico F. Y el criterio para poder rechazar la hipótesis nula sería que el F calculado sea menor al F crítico. En cuanto a las hipótesis, tenemos que la hipótesis nula es X no causa de Granger a Y, y la hipótesis alterna X causa de Granger a Y. Seguidamente tenemos el modelo econométrico planteado, en el cual vemos que es un modelo autorregresivo de rezagos distribuidos. Autorregresivo puesto que posee un retardo de la variable dependiente y los rezagos distribuidos que son los retardos de las variables independientes, más un término de error. Presentación de resultados. En este caso tenemos la matriz de correlación. Como podemos observar, en la parte más importante que debemos analizar es la relación del PBI y las variables explicativas. En este caso podemos ver que tanto los ingresos tributarios como el gasto público explican al PBI en un porcentaje mayor al 80%, lo cual es un indicador positivo porque tiene una relación muy fuerte, ya que el número es cercano a 1. Y a su vez, la deuda pública también explica de una manera consistente al PBI, porque tiene un 0.71 en su indicador. Pasamos ahora al test de Dickey-Filler aumentado. En este caso, comenzaremos con el análisis de la variable del logaritmo del PBI. El modelo que se utilizó según el criterio de Porter y Gujarati es el modelo auxiliar con constante y con tendencia para la serie en nivel, con el criterio de información de Schwartz, cuyo rezago óptimo obtuvimos que es 0. Además de ello, analizamos la autocorrelación del modelo estimado, y en el cual podemos concluir que no hay presencia de autocorrelación serial. Y bueno, tenemos aquí la probabilidad del tau estadístico, que es 0.02. Como este es menor al 5% de significancia, podemos concluir que el logaritmo del PBI es un proceso integrado de orden 0. Luego de ello tenemos al logaritmo de los ingresos tributarios. En este caso se procedió mediante la teoría, primero correr el modelo auxiliar con constante y con tendencia. Este arrojó que la serie del logaritmo del ingreso tributario no es una serie integrada de orden 0. Luego de ello se procedió con el modelo solo con constante, obteniendo el mismo resultado. Y finalmente, para el último modelo auxiliar para la serie en nivel, que sería sin constante y sin tendencia, obtuvimos el mismo resultado, que no es un proceso integrado de orden 0. Por tanto, se procedió a realizar las primeras diferencias del logaritmo del ingreso tributario. En este caso, como medida teórica, se comenzó con el análisis del modelo con constante y con tendencia, en el cual se comprobó que tampoco era una serie integrada de orden 0. Se continuó con el modelo auxiliar solamente con constante, obteniéndose el mismo resultado. Y finalmente, con el tercer modelo auxiliar, que es sin constante y sin tendencia, pudimos concluir que el tau estadístico era 0.0000, lo que es menor al 5% de significancia, y por ende las primeras diferencias del logaritmo del ingreso tributario es un proceso integrado de orden 0. Luego de ello pasamos al logaritmo de la deuda pública. En este caso también, como material teórico, se comenzó con el modelo con constante y con tendencia. Se determinó que la serie para ese modelo auxiliar no presentaba un orden de integración 0. Luego se procedió al modelo solamente con constante, obteniéndose el mismo resultado. Y finalmente, en el modelo sin constante y sin tendencia para el logaritmo de la deuda pública, el resultado fue que la serie para ese modelo auxiliar no presentaba un orden de integración, presentaba un orden de integración 0, perdón. Luego de ello, se determinó realizar el test para la serie de las primeras diferencias del logaritmo de la deuda pública. En este caso, se comenzó con el modelo auxiliar de constante y con tendencia por criterio teórico. En este caso, podemos observar que el tau estadístico es 0.02. Por lo tanto, al ser menor al 5% de significancia, se concluye que las primeras diferencias del logaritmo de la deuda pública es un proceso integrado de orden 0. Finalmente, tenemos al logaritmo del gasto público. En este caso se procedió a realizar el test de Dickey-Filler aumentado al nivel, en el cual se concluyó que para el modelo sin constante y sin tendencia, el logaritmo del gasto público no era un proceso, no era un proceso integrado de orden 0, perdón. Entonces se determina que hay que realizar el test con las primeras diferencias del logaritmo del gasto público. Se comenzó con el modelo con constante y con tendencia,
en el cual se observó que las primeras diferencias no eran un proceso integrado de orden cero. Por lo tanto, se corrió el segundo modelo, que es el modelo con constante, y en este caso se obtuvo un tau estadístico de 0.07. Por lo tanto, al 10% de significancia se pudo concluir que las primeras diferencias del logaritmo del gasto público era un proceso integrado de orden cero. Ahora tenemos los resultados del test de causalidad de Granger. En este caso, al nosotros poseer 4 variables en total del modelo, obtuvimos 6 causalidades de Granger, relaciones de causalidad, perdón, en el cual se pudo concluir que no existía bidireccionalidad. Por tanto, simplemente se agregaron las relaciones causales que eran más pertinentes para la investigación. En este caso, podemos observar que las primeras diferencias del logaritmo del gasto público causan al Granger al logaritmo del PBI, porque la probabilidad del F estadístico es 0.04, lo que es menor al 5% de significancia, bajo el criterio de Schwarz, con un orden de rezago número 12. Luego de ello tenemos las primeras diferencias del logaritmo de la deuda pública sí causan al Granger al logaritmo del PBI, puesto que la probabilidad de su F estadístico es 0.02, lo que es menor al 5% de significancia, bajo el criterio de información de Schwarz y orden de rezago número 1. Finalmente, tenemos que las primeras diferencias del logaritmo del ingreso tributario causan al Granger al logaritmo del PBI, ya que su probabilidad del F estadístico es 0.08, lo que al 10% de significancia nos lleva a concluir que sí lo causa, bajo el criterio de información de Schwarz con un orden de rezago número 7. Ahora presentamos el resultado de la estimación corregida del modelo econométrico al corto plazo. Este modelo, muy aparte de los parámetros que ya fueron definidos por el modelo teórico, también se vio conveniente incluir variables dummy. En este caso tenemos la variable dummy de 2019 el primer trimestre y la variable dummy del 2020 primer trimestre. Como se observó, son datos atípicos. Para el 2019 fue lo que ocurrió la guerra comercial entre China y Estados Unidos, lo que afectó fuertemente al PBI peruano. Y para el lado del año 2020, el primer trimestre fue el inicio de la pandemia del COVID-19. En este caso podemos observar pues, que los parámetros estimados para el primer retardo del logaritmo del PBI, las primeras diferencias del logaritmo de la deuda pública, las primeras diferencias del logaritmo de la deuda pública rezagada a un periodo, las primeras diferencias del logaritmo del gasto público rezagado a un periodo, las primeras diferencias del logaritmo del ingreso tributario y las variables dummy presentaron significancia al 5%, sus parámetros. Brevemente, para pues, presentar una interpretación del modelo, el modelo a corto plazo muestra que la relación del PBI real se ve influenciada en mayor intensidad por el comportamiento de la deuda pública, porque posee una elasticidad de 1.05% con respecto al PBI. Luego de ello tenemos que el PBI real rezagado a un periodo y los ingresos tributarios muestran elasticidades de 0.99% y 0.76% respectivamente. Por otro lado, para la deuda pública rezagada en un periodo y el gasto público rezagado en un periodo, observamos una relación negativa, con elasticidades de menos 0.54% y menos 0.41% respectivamente. Finalmente, no se encontró evidencia significativa para el gasto público durante el periodo de estudio. Y como ya se mencionó, las variables dummy, la variable dummy del 2019 primer trimestre muestra una relación negativa de menos 0.08% y la variable del 2020 primer trimestre menos 0.07%. Y presentamos los resultados de los supuestos del modelo, como se puede observar para la prueba de heterocedasticidad mediante el test de White, con los rezagos óptimos escogidos por el criterio de información de Schwarz. Podemos concluir que la probabilidad del chi cuadrado es 0.6964, por tanto, el modelo presenta homocedasticidad. En cuanto a la prueba de autocorrelación, se realizó la prueba del Lagrangiano test, en este caso también con un criterio de información Schwarz para encontrar la cantidad de rezagos óptimos.
se pudo concluir que no existe presencia de autocorrelación serial. Luego de ello tenemos la prueba de normalidad, en el cual el test de Harkevera nos da un 0.10, lo que es mayor al 5%, y por tanto se puede concluir que los residuales del modelo siguen una distribución normal. Finalmente, la prueba de multicanalidad con el test BIF, todos los BIF concluyentes fueron menores al 10%, por tanto se puede demostrar que no existe multicanalidad en el modelo. Y en lo que es el test de QSUM, podemos observar que la suma acumulada del presente trabajo se encuentra dentro de los límites de control, es decir, que el proceso muestra estabilidad porque fluctúa aleatoriamente alrededor del cero. Luego de ello presentamos la estimación corregida del modelo en largo plazo, no sin antes comentar que para llegar a este modelo se tuvo que realizar el test de Wald, en el cual se comparó el F estadístico del parámetro del valor crítico del Pisaran al 5% de significancia. En este caso, el criterio de decisión para poder estimar el modelo a largo plazo fue que el F estadístico del test de Wald tiene que ser mayor al valor upper bound de las tablas de Pesaran, y se obtuvo que nuestro F estadístico era mayor con 53.19 y el rango de las tablas de Pesaran de 4.85. Por tanto, se concluyó que las variables independientes son diferentes de cero y tienen asociación de largo plazo. En consecuencia, se pasó a estimar el modelo, del cual tiene como denotación más importante el término de corrección del error, ¿no? Que vendría a ser el ST, que tiene que ser rezagado en un periodo, junto con su coeficiente de ajuste. De acuerdo con la teoría del modelo de corrección del error, este coeficiente del término tiene que ser negativo y ser significativo. Como podemos evidenciar, el coeficiente estimado para ese parámetro es negativo y el test estadístico muestra significancia al 10%. Por tanto, muestra significancia económica la estimación del modelo de largo plazo. Luego de ello también se tiene que comentar una breve interpretación del modelo, comenzando por el parámetro lambda, que es el coeficiente de ajuste del modelo. Es decir, que el modelo llega al equilibrio estacionario de largo plazo a la velocidad de 30.16%. Por otro lado, podemos observar a largo plazo que los parámetros estimados para todas las variables del modelo son significativos al 5%, con excepción de la constante y el primer rezago de la deuda pública. Además, la relación de largo plazo del PBI real se ve muy influenciada por el comportamiento del PBI real rezagado en un periodo, ya que su elasticidad es de 0.97%, mientras que el gasto público, la deuda pública y los ingresos tributarios muestran elasticidades de 23.36%, 80.89% y 69.53% respectivamente. Por otro lado, en la deuda pública rezagada en un periodo y los ingresos tributarios rezagados en un periodo, observamos una relación negativa, con elasticidades de menos 0.51% y menos 0.14% respectivamente, lo que nos indica pues la relevancia económica de una adecuada política fiscal con respecto a la aplicación del gasto público a largo plazo y también el nivel de recaudación que mantiene el Estado. Finalmente, no se encontró evidencia significativa para la deuda pública rezagada durante el periodo de estudio. Aquí pues tenemos los resultados de los test aplicados, la prueba de heteroelasticidad con el test de White arrojó la probabilidad de chi cuadrado en 0.2257, con lo cual se concluye que existe homoscedasticiidad en el modelo. La prueba de correlación con el test de Lagrange, mediante los rezagos óptimos del modelo, con el criterio de Schwartz, se comprobó que no existe autocorrelación serial. Tenemos también la prueba de normalidad para los errores, en el cual se determinó que los errores siguen una distribución normal, y finalmente la prueba de multicanalidad con el test BIF, donde durante todos los parámetros importantes del modelo fueron menores al 10%. Y aquí tenemos el QSUM test de equilibrio, que en la gráfica la suma acumulada de las desviaciones se encuentra dentro de los límites de control, por lo que podemos concluir que el proceso muestra estabilidad, ya que fluctúa aleatoriamente alrededor del cero. Finalmente, presentamos el capítulo de las discusiones. En este apartado vamos a contrastar la veracidad de las hipótesis del presente trabajo mediante la discusión según los antecedentes, el marco teórico. Y bueno, comenzando con las hipótesis, en primer lugar,
Luego de realizar el constante de los resultados con las hipótesis, se determinó que 4 hipótesis, una que es la principal y 3 específicas, rechazaron la hipótesis nula. En contraste, la única hipótesis restante, la específica, no se rechazó la hipótesis nula. Cabe recalcar que el resultado más esperado para la investigación era que exista relación de largo plazo de las variables independientes, es decir, el gasto público, la deuda pública, los ingresos tributarios, para con la variable dependiente que es el Producto Bruto Interno Real, lo que se pudo comprobar gracias a la aplicación del test Wall y la estimación del parámetro de corrección del error para el modelo de largo plazo, donde se mostró significancia tanto individual y global para los modelos y los parámetros. Luego de ello tenemos los resultados que variaron respecto a la especificación de cada modelo, tanto al corto plazo y largo plazo. Para ello, en el modelo de corto plazo y los resultados esperados para cada variable, se determinó que los ingresos tributarios y la deuda pública tuvieron los efectos esperados al corto plazo sobre el PBI real, mientras que el gasto público manifestó un comportamiento opuesto al esperado. En contraste, para la comparación del modelo de largo plazo y los resultados esperados de cada variable, se determinó que el gasto público, la deuda pública y los ingresos tributarios cumplieron los efectos esperados sobre el PBI. Bueno, ahora pasamos a la discusión por parte de los antecedentes. Aquí, al igual que Odiambo 2015, se logró encontrar una relación de largo plazo y corto plazo del gasto público con respecto al PBI. Y además se logró probar pues, la causalidad unidireccional del gasto público hacia el PBI, tal cual lo hizo Odiambo en su investigación. Por otro lado, tenemos que, a pesar que Mott al-Tamimi del 2020, para él los ingresos tributarios y el gasto público no mostraron resultados significativos para el PBI de Jordania, para el caso Perú se evidenció que las variables de ingresos tributarios y gasto público sí resultaron determinantes para el PBI durante el periodo de estudio del presente trabajo. Finalmente, en base a la revisión del marco teórico, comparado con los resultados obtenidos, podemos encontrar coincidencias con el enfoque de la teoría del crecimiento económico, ya que existe una relación directa entre el gasto público y el PBI a largo plazo. Luego, según el marco del modelo de responsabilidad y transparencia fiscal, se determinó que existe una relación inversa entre la deuda pública y el PBI. Y finalmente, bajo el PBI enfoque ingresos, se evidenció la relación directa entre los ingresos tributarios y el PBI. En cuanto a las conclusiones, podemos comentar que se evidenció una relación de corto y largo plazo entre el PBI y sus 3 variables explicativas. Además, se concluyó que existió evidencia de shocks negativos en los periodos del 2009 primer trimestre y 2020 segundo trimestre, debido a que la guerra comercial entre Estados Unidos y China afectó mediante las importaciones al PBI real peruano, así como el decreto de inmovilización social obligatorio implementado por el gobierno, que también afectó al PBI. También se concluye que los resultados coincidieron con varios antecedentes de la investigación. Señalamos puntos de coincidencia con Odiambo 2015 y Emerini y Cuba 2014 en el sentido de evidenciar la relación de largo plazo del PBI peruano con las variables gasto público, deuda pública e ingresos tributarios. Muchas gracias.